78 años de independencia, 78 años de creer que el Líbano es un país independiente, 78 años de no valorar la independencia de nuestra patria, 78 años de presumir, festejar y gritar a los cuatro vientos: somos un país ejemplar en nuestra convivencia y en nuestro desarrollo. Somos el ejemplo a seguir por ser un país sumamente preparado, un país desde el analfabetismo, donde el analfabetismo fue borrado en todo el país desde 1953. Somos un país culto. ¡Qué pena! Sí, señores, me duele y lloro por esta triste situación la que está pasando mi país. Buenas noches a todos los que son aquí presentes en el Salón Alvin del Centro Libanés, y saludo a todos los que nos están siguiendo por Zoom. Saludo al Padre Superior de la Orden la Baronita Yaqub Badawi, saludo a Marta Díaz de Puri y a todos los amigos que nos están acompañando en este momento. Y a la secretaria del Consejo Latino, Melina Lúquez. Para comenzar, me es grato presentar a los que nos acompañan hoy en la mesa. Son muy conocidos y conocedores del tema, especialistas y sobre todo libaneses, cada uno a su manera. Presente con nosotros, están cada uno a su manera, porque es gente conocida que no tenemos necesidad de estar presentando uno por uno, porque es gente especialista en el tema y ya han abordado este tema aquí en el Centro Libanés en varias ocasiones y los hemos escuchado y sabemos muy bien, son libaneses por excelencia. Presento al presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés, al embajador Nohad Mahmoud, al doctor Carlos Martínez Assad, al licenciado Charles Lutfi, y desde Argentina nos acompaña el licenciado Sergio Jalil. Todos los que nombré, ya lo dije, no necesitan presentación, son muy conocidos como conferencistas y estudiosos del tema. Cedo el micrófono a nuestro anfitrión, el licenciado Michel Khoury Anud, presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés. Adelante. Muchas gracias, querido Naví. Pues ante tan emotiva presentación, queridísimos ponentes, bienvenidos a Centro Libanés y gracias por su apoyo. Veo, la verdad, por aquí con mucho agrado, como siempre, a nuestros queridos expresidentes. Muchas gracias por estar. Son parte importantísima de que la casa sigue girando, porque no importa si fue ayer, lo que importa es hoy, y hoy ustedes están aquí. A todos y cada uno de los presentes, a los que nos acompañan de manera virtual, muchas gracias. A mis compañeros de consejo que hoy por aquí andan, Karime, muchas gracias. 78 años se dicen rápido, pero para un país como Líbano significa mucho. 78 años de independencia, entre 6,000 años de historia, los que se encuentran miles de acciones por tener un mejor país.
miles de acciones también de la gente que quisiera acabar con él. Sin embargo, y pese a todo, lo hemos visto renacer de sus cenizas, no importando las guerras, los enfrentamientos, los desacuerdos, una pandemia o una terrible explosión. Su corazón sigue latiendo. Y hoy, más que nunca, Líbano está vivo gracias a su gente, a sus jóvenes que se han atrevido a alzar la voz. Este año conmemoramos 78 años de su independencia. No ha sido fácil, pero si todos los integrantes de la diáspora apoyamos el cambio, seguramente veremos un nuevo Líbano, una nueva esperanza, una nueva luz y podremos regresar a la tierra, nuestra tierra, y a volver a ver su esplendor. De toda la diáspora, es la tarea de seguir sumando acciones para derribar los muros que impiden el entendimiento y la equidad, para poder construir más puentes de entendimiento y reconciliación. Desde aquí, desde México y desde Centro Libanés, quien también el día de hoy celebra su aniversario número 59, son años de trabajo, de unión y de un compromiso sin igual con la comunidad mexicana de ascendencia libanesa, con Líbano y por supuesto con esta tierra que hoy también es nuestra, México. Desde aquí, hoy, a nombre del Consejo Directivo de Centro Libanés, honramos la independencia de Líbano, su lucha y el tesón de su gente, así como el aniversario de esta casa libanesa, que es un ejemplo ante el mundo, que nos ha enseñado y nos recuerda que si trabajamos juntos, podemos lograr más y los resultados nos sorprenderán si en ello ponemos el corazón. Bienvenidos. Muchas gracias. Estoy confundido en lo que está sucediendo en mi país, Líbano. El deterioro en el significado de la palabra independencia. La imagen del Líbano ante el mundo era un país ejemplar, donde conviven las tres religiones, las sectas, las ideas y los distintos partidos políticos, representando cada quien su propia ideología y su propia teoría. Además, hay que reconocer que siempre hubo o había y siempre hay ciertas diferencias ideológicas y a veces delicadas, perversas y malintencionadas. Y me preocupo. Ante todo este peligro, nos une el amor al Líbano. La palabra Líbano, la palabra mágica, Líbano. Cada quien demuestra su adhesión y su patriotismo y su conveniencia, sea política o ideológica. El gran tema que recordamos hoy es cuando se levantó todo el pueblo libanés, sí, todo el pueblo libanés, absolutamente todos, y culminó en la noche del 21 de noviembre de 1943, cuando toda la población libanesa se unió para apoyar a aquellos forjadores de la independencia, Bishar al-Khoury, Riyad al-Sulh y Majid Arslan, y otros destacados ciudadanos de la época reclamando la independencia. Era todo el pueblo unido, todo, y sigo repitiendo la palabra todo, era la voluntad unánime del pueblo que anhelaba un país independiente, anhelaba una identidad. Lamentablemente,
escuchamos voces que repiten, ¿qué quedó de la independencia? ¿A quién escuchamos, a quién echamos la culpa? Todos somos culpables. Todos somos culpables por la desintegración de las instituciones y sobre todo por la nueva ola de los jóvenes que abandonan su terruño, sus familias y emigran a donde les autorizan una visa para salir o huir de esta mala situación económica y social a la cual llegó el Líbano. Ya la ganaron, la tuvimos. Trabajamos unidos para conservar la independencia, para conservar esta identificación libanesa. Es nuestro orgullo. Enseguida, en nuestro encuentro de hoy es diferente, desde luego, no es el tema principal, es la independencia, como todos ustedes saben, y no tenemos una conferencia así como muchos me preguntaron hace rato, sino invitamos a los destacados conocedores del tema para que cada uno, para empezar, les voy a pedir cada uno que hable que nos hable 10 minutos sobre el tema. Si pueden hablar 10, si pueden hablar 15 o menos sobre el tema cada uno. Empezamos con el embajador Mahmoud. Buenas noches a todos, a los que están acompañándonos aquí y a los que están acompañándonos de manera virtual. Quiero agradecer a nuestro amigo querido Nabi para esta iniciativa y para todos sus esfuerzos. Ahora tiene más responsabilidad como presidente mundial de la Unión Libanesa Cultural Mundial. Felicidades. También quiero agradecer al Centro Libanés, en la persona de su presidente, nuestro querido Michel, por su hospitalidad y por su disposición siempre para servir a los eventos de nuestra comunidad. Gracias. Este día 22 de noviembre representa para nosotros un evento histórico en donde nuestro país de origen, Líbano, llegó de manera única a su independencia y soberanía en el medio de los enfrentamientos sangrientos de la Segunda Guerra Mundial en 1943. El Monte Líbano ha tenido un estatus especial dentro del Imperio Otomano por casi 400 años. Esta situación ayudó a concretizar una identidad propia adentro del Levante árabe. Con retiro del ejército turco en 1918, el establecimiento del reino árabe con su capital en Damasco, Líbano se quedó parte del nuevo Estado hasta la proclamación del Gran Líbano por el general francés Gouraud el 1 de septiembre de 1920. La nueva entidad fue celebrada por los libaneses, pero no tuvo el consenso de todos. Hubo una oposición adentro del país contra la separación del Líbano del interior árabe en Siria y una oposición siria a quitar partes sirias, ellos dicen, para sumarlas al Líbano. Pero el mandato francés ha dividido a Siria misma en 4 estados. La Gran Revolución Siria en 1925 puso fin a esta división, pero en Beirut
se anunció la República Libanesa en 1926 con una constitución inspirada de la Tercera República Francesa, con un gobierno que fue responsable frente a un parlamento de 2 cámaras y un presidente de la República elegido por los miembros del parlamento. El pacto nacional entre el presidente Bashar al-Huri y Riyad Solh, su primer ministro y representante de los musulmanes, logró realizar la unificación de los libaneses sobre la idea de un Líbano soberano e independiente del mandato francés, con el compromiso de no formar un base ni un pasaje al colonialismo contra los países árabes. Este fue el informe del primer gobierno libanés que luchó para la independencia del Líbano. La independencia, la incertidumbre sobre el Líbano como entidad definitiva, como partido, como un no es única a este país. Se encuentra en todos los países establecidos bajo los mandatos francés e inglés. Hay aspiraciones de diferentes grupos y individuos de pertenecer a entidades más amplias, antiguas o idealistas. De una nación panislámica, por ejemplo, una nación panárabe o una nación en la Gran Siria, entre Mesopotamia y el Mediterráneo. Y esta situación fue una de las razones de la instabilidad y la incertidumbre en la región en el último siglo. Este año, la celebración de la independencia del Líbano llegó a un país devastado por la miseria, la pobreza, la escasez, la falta de servicios básicos, la politización del poder judicial, la desintegración del Estado y la debilidad extrema del gobierno, quien no se juntó desde 1 mes y medio, a pesar de sus tareas enormes y urgentes. Y todo este es debido a los conflictos políticos entre sus componentes. Mientras tanto, el poder y la influencia de Hezbollah están creciendo adentro del Estado libanés y de la clase política. El país es víctima del abuso de una organización militar y política que su tarea es solo de promover y proteger los intereses de la República Islámica de Irán en la región y más allá. Como en Irak, Siria, Yemen, Gaza, las fuerzas pro-iraní son financiadas y armadas para servir una política expansionista de un régimen motivado por su ideología religiosa, retrógrada y agresiva. Hezbollah actuó de manera hostil al movimiento del 17 de octubre de 1919, mostrando su solidaridad con la clase política corrupta y fallida. Los libaneses enfrentan una alianza de facto entre la milicia y la mafia para defender y preservar el statu quo trágico del país. El acuerdo de los líderes de 1943 de distribuir puestos y responsabilidades del Estado entre las comunidades libanesas, según el artículo 95 de la Constitución, fue de naturaleza temporal y para establecer justicia y equidad entre los componentes del pueblo libanés. El sistema sectario se estableció desde entonces y está cada vez más rígido y abusivo. Los políticos usan esta fórmula
para dividir a la población y pretender ser los protectores de sus comunidades. Este sistema está promoviendo clientelismo, corrupción y división, causando el flujo de la migración de los jóvenes a todas partes del mundo. Cuando 25% de la población del país se emigró en los últimos 30 años, cuando durante este tiempo se gastaron 250.000 millones de dólares y el país sigue sin electricidad, sin agua potable, sin transporte público, sin seguro social, etc. Cuando las importaciones del país durante los últimos 10 años llegaron a 173.000 millones de dólares, y su exportación solo a 31.000 millones, debemos despertar a las realidades chocantes que incitan a actuar para cambiar nuestros valores y instituciones para el bienestar del país y sus ciudadanos. Las intervenciones externas en los asuntos del Líbano a través de su historia moderna no fueron posibles sin la ilusión de los líderes de las comunidades influyentes, de la posibilidad de usar los poderes regionales para servir sus objetivos locales de dominancia frente a sus otros compatriotas. Hemos visto el retiro del ejército israelí del Líbano en el año 2000 y el retiro del ejército sirio en 2005. Para nuestra generación, los dos eventos eran imposibles para hacer, pero se ha realizado. El Acuerdo de Taif de 1989 detalla el camino para que el país salga del sistema sectario gradualmente, pero los políticos nunca han tratado de poner un plan para implementarlo. Para un Líbano independiente, próspero y estable, el cambio de su sistema político es imperativo y vital. Una nueva fórmula de distribución de cuotas entre los líderes de las comunidades religiosas nunca debe ser aceptado por los libaneses, porque la experiencia del sistema sectario fue catastrófica al país y a sus generaciones. Tenemos fe en Líbano, una fe profunda, y queremos que el futuro puede ser mucho mejor y nada es imposible. Gracias. Gracias, embajador. Les quiero decir que al final, este anuncio por los que nos siguen por Zoom o los aquí presentes, si alguien tiene alguna pregunta, va a haber espacio para preguntas y respuestas. En este momento quiero dar la palabra al licenciado José Segui de Uruguay, presidente del Consejo Latino de la Unión Libanesa. Señor embajador de la República del Líbano, señor presidente mundial de la Unión Libanesa Cultural Mundial, señor presidente del Centro Libanés y demás autoridades presentes en ese querido Centro Libanés de México, era para enviarles un breve saludo de parte del Consejo Latino de la Unión Libanesa Cultural Mundial y de todos los países que aquí estamos representando. Nuestra querida República Libanesa está pasando por momentos muy complicados, como ya lo ha dicho el señor embajador, y que en un rato también lo va a expresar nuestro querido Sergio Jalil con más profundidad y con rigor académico, pero que requieren sin dudas del apoyo de la diáspora, como institución estamos representando desde 1989. Nuestro objetivo primordial es mantener las costumbres y tradiciones
pero no renunciaremos jamás a defender en todos los ámbitos posibles a nuestra nación para que realmente sea libre, soberana e independiente de todo poder extranjero. Viva por siempre nuestro amado Líbano. Muchas gracias. Gracias, licenciado José Seguí. Cedo la palabra en este momento al doctor Carlos Martínez Assad. Tengo la impresión que se oye mejor desde acá, ¿no? Y además así no pueden ver todas las páginas que les voy a leer, con lo cual no se van a espantar tanto. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Esta, pues, una de las primeras comparecencias en modo presencial, que ya se nos había olvidado cómo suele ser esto. Pues agradezco mucho la invitación de mi profesor Navi Artuni, que además ahora ostenta el cargo de presidente de la Unión Cultural Libanesa Mundial, lo cual pues ha sido también un agasajo esta ocasión, porque me permitió darle un abrazo y felicitarle por eso. Al licenciado Michel Curie, quien siempre nos acoge con mucho afecto acá, y desde luego por permitirnos estar en esta ocasión tan importante para todos nosotros. Y bueno, agradezco al ex embajador Nuhad Mahmoud, con quien siempre hemos también participado en diferentes actividades, y al licenciado Charles Lofty, que es alguien muy conocedor de todo esto. Bueno, es difícil para mí como observador y como analista de la historia del Líbano solamente festejar. Creo que la independencia, la celebración de la independencia en esta ocasión toma al país en un momento muy difícil, muy complicado, y a mí me hizo reflexionar si realmente es esa la independencia que debíamos festejar, o algunas de las otras independencias que ha tenido Líbano. Yo he encontrado que cuando menos ha habido como 5 o 6 independencias de Líbano en el mundo moderno, no estamos hablando del mundo antiguo, que todavía es más complicado. Pero fíjense que desde 1918, cuando Francia se encontró ocupando todas las ciudades marítimas de Siria en ese momento, el 19 de mayo de 1919, apenas estaba concluyendo la guerra, la Cámara Libanesa de Diputados se reunió en la sede de Bagdad, acordando proclamar la independencia del Líbano, recuperando todas las partes usurpadas, y lo argumentaban así: el gobierno libre del Líbano y el gobierno francés que funge como potencia protectora del Líbano convienen en fijar las relaciones económicas entre el Líbano y los gobiernos de las entidades circunvecinas. Esto es un documento que es muy interesante porque todavía no se da el fin de la Gran Guerra, cuando apenas el patriarca maronita Elías Hoyek está acercándose hacia Versalles, donde van a ser las conferencias que van a poner fin a la Gran Guerra, y donde el patriarca va como el representante del Líbano
para asegurar, decía el patriarca, un territorio más extenso para Líbano. Un país, decía, que ha sufrido tanto durante tanto tiempo. Bueno, no entro en detalles de cómo se fija el territorio en esos momentos, pero en todo caso creo que es interesante tenerlo como un referente, porque todavía no se ha establecido, aunque ya se está prefigurando, ya se le ha mencionado, el mandato francés sobre Siria y Líbano hasta que va a comenzar a partir del fin de la guerra, con los tratados, varios tratados que en ese momento tuvieron lugar. Y bueno, y una de las cuestiones más controvertidas fue la de la creación del Gran Líbano en lugar del pequeño Líbano, más propiamente Monte Líbano, que resultaba del acuerdo de la Sociedad de las Naciones y que fue proclamado, como bien sabemos, por el general Gouraud en Le Pan, este emplazamiento tan bello que todavía sigue en funciones de los diferentes gobiernos. Pero las divisiones entonces todavía resultaron muy cuestionadas, pero esto de la proclamación del Gran Líbano ya en su momento se conoció como la independencia del Líbano, con lo cual estamos hablando de la segunda independencia, pero habría que insistir que se trataba apenas de la separación definitiva del Imperio Otomano. Esto pues como se discutió mucho en esa época, ¿realmente somos independientes cuando ahora es el mandato francés el que se impone sobre la región? Y bueno, muchos arreglos territoriales se realizaron, pero en la nueva entidad territorial se incluyeron, además de los maronitas, las minorías griega católica, ortodoxa, la Armenia apostólica católica, en las fronteras que se habían mantenido pese a todo después de los diferentes tratados, que sobre todo el de Sèvres había sido muy cuestionado, en particular porque para el Imperio Británico era creado el mandato sobre Palestina, que iba a dar lugar a otros muchos problemas, y desde luego ese territorio actualmente, para ubicarnos, son principalmente el de Jordania y el Estado de Israel. Pero en ese momento alcanzaba incluso a la Mesopotamia, Irak, Kuwait, toda esta región de la que ahora a veces tenemos que hablar tanto. El mandato pues se mantuvo, aunque la primera constitución libanesa fue promulgada en 1926, siguiendo el modelo de la Tercera República Francesa, y bueno, con ese modelo se elegía por primera vez un presidente, Charles Debat, que era un ortodoxo griego, y comenzó a establecerse desde ese momento la práctica de un gobierno con representación de los diferentes credos religiosos, siempre con un cristiano en la presidencia, que luego se precisó más adelante, como prevalece hasta ahora, debía ser un cristiano maronita. En realidad, esta idea de la confluencia de diferentes credos religiosos se había ido prefigurando desde la época del imperio. Entonces, de nuevo, Líbano, se decía, alcanzó su independencia. Esta es la tercera que veo.
Y en 1932, Bechar al-Khoury y Émile Ndé compitieron, pero las dificultades de la nueva formación como país prolongaron la elección hasta que finalmente se logró. Y estamos en 1936, todo este proceso que se abría entonces culminó con la proclamación en 1943 de la independencia de Francia, que precisamente, como ya lo señaló alguno de los oradores, se hacía aún en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, lo cual era una situación extremadamente complicada. Pero en realidad en 1943 se proclamó la independencia, hubo muchos festejos, etcétera, pero el ejército francés no se fue. El ejército francés continuaba presente en Líbano y no se va sino hasta 1946, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, lo cual yo veo como una quinta independencia y quizá más definitiva si ya se va el ejército que está ocupando al país, ¿no? Y bueno, si seguimos así, vamos encontrando esas diferentes situaciones tan complicadas para el país, donde es invadido, es tomado por diferentes países. Bueno, quizá todo lo que va a surgir a partir de 1975 con el inicio de la guerra, pues debería permitirnos hablar de una situación muy excepcional, pero en todo caso, ahí va a haber otra independencia cuando se logra que salga el ejército de Israel a principios de los 80 y antes de que se pensara también en la salida de otro país que estaba realmente influyendo en los destinos del Líbano. Me refiero a Siria, que ocupó el país durante 15 años aproximadamente y que no va a salir sino hasta 2005 del Líbano. Y yo sé que son hechos que dibujan escenarios muy drásticos, pero que ahí están y que son necesarios para entender realmente de qué estamos hablando con la problemática situación del Líbano ahora, con esa historia que pues ha sido ciertamente muy difícil y sobre todo pues que lamentablemente lo tengan que vivir nuestros hermanos que viven Líbano y que han soportado cada una de todas estas situaciones tan difíciles a las que me he referido. Pero y en todo esto, ¿qué es lo que sucede? Como prefiguró Ernest Renan, que fue un politicólogo, filósofo y sobre todo alguien que estuvo en Líbano durante un buen tiempo, en 1860, cuando el ejército de Napoleón III va a Líbano para tratar de apaciguar las confrontaciones que están teniendo entre diferentes grupos de los que componen la entidad Líbano. Él va a ser uno de los forjadores del concepto de nación en el sentido moderno y precisamente creo que Líbano le da la posibilidad de hablar en estos términos. La religión, decía, no podría ofrecer una base suficiente para el establecimiento de una nacionalidad moderna. En el origen
la religión mantenía la existencia misma del grupo social. El grupo social era una extensión de la familia. La religión, los ritos eran los de la familia. Y una nación moderna nos dice, no puede estar basado en esos valores, en esos principios. Así como prefiguró Renan el Estado moderno, pareciera como si Líbano se mantuviera en el siglo XIX, porque es cierto que se ha hablado mucho del modelo de un país en el que conviven diferentes grupos religiosos. Sin embargo, esa herencia cultural ha impedido la conformación de un mundo moderno, de una nación moderna, es decir, que las gentes luchen por el país, que la gente se posicione respecto al país y no a determinado grupo religioso o a determinado partido político. Y los partidos políticos en Líbano responden mucho a la configuración religiosa de los líderes que los presiden. Así, pues llegamos al momento actual, donde ya se han referido mis otros compañeros a las situaciones tan difíciles, pero ahora hay un nuevo componente en todo esto. Ahora estamos hablando mucho de la diáspora libanesa y de qué puede hacer la diáspora libanesa para involucrarse de manera más definitiva y que permita realmente sacar al país del impasse, porque es un impasse en el que se ha mantenido hasta ahora. El año pasado, si se recuerda, cuando estábamos por celebrar el centenario de la creación del Gran Líbano, ocurrieron las lamentables explosiones del 4 de agosto de 2020, que permitieron sacar a flote los problemas de la gran corrupción, de velar la incapacidad de la clase política libanesa por salir adelante. Y ahí es donde entra el asunto de la diáspora. Ahora se cree que se ha promovido la participación de los descendientes de los inmigrantes en los diferentes países y continentes para tratar de cambiar la situación en el país. Pero pese a que hablamos tanto de nuestro amor por Líbano, pese a que hacemos tantas constantes manifestaciones y nos encanta hablar de los abuelos, de los padres, de los lugares con los que tenemos relación, en ese mundo del que estamos hablando de una diáspora de millones de personas, apenas se registraron 244,000 para las próximas elecciones legislativas. Es decir, nada comparado con el número tan amplio que se dice que somos. Y déjenme decirle, América Latina me decepciona que solamente se hayan inscrito 6,350 personas contra 59,000 de América del Norte. O sea, es verdad que quizá tienen más interés por la democracia en otros países que en los de América Latina, que muchos ya somos muy descreídos de esos posibles procesos, pero en fin, la baja es increíble. Y ya el año 2018, que se permitió también el voto desde el exterior,
apenas votó el 50% de los que se inscribieron. Si en esta ocasión sucede lo mismo, entonces esos 244,000 posibles votantes van a ser una cuota muy baja. Así es que, pues, disculpen en este momento que debía ser solamente celebratorio, creo que hay una nota discordante en qué hacemos realmente por Líbano, los que lo queremos tanto y los que nos identificamos tanto con sus valores, con la idea de la libanicidad que en este club, que en este centro hemos podido insistir tanto en ello a través de publicaciones, de literatura, de muchas actividades. Y sin embargo, ¿cuál es la respuesta? A mí sí me desalientan mucho las cifras. Bueno, son las cifras que ya están dando oficialmente, pero pues vamos a hacer muy poco por incidir en esa conformación política en la que queremos incidir con el fin de lograr un Líbano más democrático, un Líbano sin tantos problemas, un Líbano donde realmente sus jóvenes no quieran huir todo el tiempo del país. La inmigración de jóvenes en estos momentos ha sido brutal, se exacerbó más con lo acontecido en 2020, después de las explosiones, y en estos momentos ya no sabemos cuántos libaneses puedan estar en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes, que se han convertido en un actor fundamental también en los equilibrios internos del país, en la medida que son las remesas que llegan de esa región las que tanto ayudan al país. Y hablando de remesas, yo en las últimas conferencias he insistido mucho, hagamos cajas permanentes donde todo el tiempo estemos colaborando, en reuniones como de este tipo, que todos al salir dejemos 100 pesos, 500 pesos, lo que cada quien pueda, y constantemente estar enviando lo recaudado al Líbano, que ahorita es más un problema de fondos, un problema de tipo económico, el que está impidiendo que el país sea eso que todos hemos querido que sea, eso que inspiró desde Gibran, Jalil Gibran, tantos otros que insistimos en demostrar cómo Líbano puede ser una nación y cómo no importa si se es maronita, chiita o sunita, se pueda votar en un interés nacional, no por nuestro partido político, no por el líder que nos representa en la comunidad, sino por el país que de manera drástica, única, debe superar las pruebas vividas, mucho de esto que he mencionado rápidamente, y que el cemento que una a esta sociedad permita construir un edificio realmente sólido, donde no haya obstáculos a la creación del Estado moderno, del Estado que necesita el país para ser finalmente independiente y tener la independencia definitiva que necesita, no presionado por otros países, no presionado por estos grupos que están constantemente impidiendo en que un futuro más promisorio se ofrezca a Líbano, ese país que tanto queremos. Gracias. Gracias, Carlos.
por este paseo en la historia tan interesante sobre la historia del Líbano y la vida de los libaneses. En este momento, desde Argentina, nos acompaña el licenciado Sergio Jalil. Buenas tardes y muchísimas gracias, profesor Nabil Chertouni, por haberme convocado a este evento, y a mi querido amigo, el presidente del Centro Libanés, Michel Khoury, y a todos los colegas que están en el estrado, especialmente mi querido embajador Mahmoud, el doctor Carlos Martínez Assad, a quien tengo el gusto de conocer personalmente, y a todos los presentes. En realidad es difícil poder agregar mucho a lo que han dicho los dos oradores que me precedieron, porque realmente lo hicieron con una alta calidad y alto conocimiento, pero yo quisiera a lo mejor sumar un poco a las cosas que ellos vinieron contando, y una de las cosas que se me ocurre, el doctor Martínez Assad habló de que el Líbano ha tenido varias independencias. En realidad, lo que a mí me parece es que el Líbano ha tenido una independencia intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Que su independencia ha sido atacada desde el mismo momento. Como bien dijo el profesor, la primera independencia se declaró el 20 de mayo de 1919. Muy poco celebramos eso porque casi está ignorada en los libros de historia del Líbano, pero esa es realmente la primera independencia, cuando todavía ni siquiera Francia estaba en el Líbano. Pero como dijo bien el profesor Martínez Assad, en el Líbano se vieron un montón de intentos de volver a independizarse. Y esto porque realmente la independencia fue intermitente. Entonces, yo hoy creo que más que celebrar, estamos conmemorando una fecha, pero al mismo tiempo motivándonos a ver que si de una vez por todas el Líbano puede ser independiente. Pero cuando hablo de independencia, no es solamente una independencia respecto a factores externos, sino de algunos problemas internos, porque el país puede que sea independiente, pero el pueblo libanés no lo es. El pueblo libanés hoy está prisionero de una milicia, como bien dijo el embajador Mahmoud, una milicia que no es una milicia libanesa y que no es tampoco una milicia local, es un ejército regional con un objetivo regional que es supralibanés, que es mucho más amplio y que además es parte de una organización muchísimo mayor, que sí tiene dentro de esa organización un partido político, sí tiene dentro de esa organización instrumentos de ayuda social, instrumentos de ayuda humanitaria, pero también tiene una organización de tráfico de estupefacientes, de tráfico de armas. Me estoy refiriendo a Hezbollah, para decirlo claramente. Entonces, el Líbano no puede ser independiente mientras tengamos dentro del país un grupo como este, que no es un partido político nada más, como dije. Porque si fuera un partido político nada más, como todos los demás, es mucho más fácil conversar, dialogar, pero cuando amenazan con el uso de la fuerza, cuando amenazan a un juez que quiere tomar una decisión independiente, cuando amenazan a ocupar Beirut o que se dirigen a una manifestación para hacer una propuesta con armas, con misiles de largo alcance, es muy difícil que el pueblo libanés se sienta libre. Y además, esta milicia apoya a un régimen que ha demostrado el más alto nivel de corrupción en el mundo. Como bien dijo el embajador Mahmoud, una mafia que se ha hecho del poder, una mafia que en la década del 70 y en la década del 80 eran milicianos y ahora se convirtieron en señores ministros, en señores diputados. Eso es esa gente, la milicia, y esos diputados y estos ministros son los que rigen el destino del Líbano. Entonces, si nosotros queremos realmente un país independiente, lo primero que hay que hacer es hay que independizarse de esa gente que hoy están ocupando a nuestro país. Lo ocupan para beneficio propio o para beneficio de a los que ellos defienden, generalmente son intereses extranjeros. Así, volviendo un poco a la historia, y no me quiero meter mucho en tema de historia, pero el Líbano siempre ha sido afectado desde su nacimiento por problemas regionales
algunos que le han sido propios, pero otros que han sido ajenos. El Líbano, 3 años después de la independencia, se crea el Estado de Israel, generando un conflicto y una inestabilidad regional que hasta hoy no ha sido resuelta. Eso afectó al Líbano durante toda su historia independiente. En la década del 50, el panarabismo, que no reconocía a los estados independientes o que quería crear un estado supranacional, también afectó a la paz interior del Líbano. En la década del 70, las milicias palestinas, que primero entraron como refugiados, pero pronto se convirtieron en dueños y señores de una parte del territorio libanés, violando su soberanía. Ni hablar en la década del 80, cuando el país estaba fragmentado y cada milicia había construido un pequeño país dentro de su país. Y mucho peor fue las infames décadas de la ocupación siria, que, perdón, doctor Martínez Assad, no fueron 15 años. Siria entró en el Líbano en el año 76 y se quedó hasta el 2005. Así que son mucho más que 15 años y es más larga que la ocupación francesa. Esa fue la ocupación de Siria, que nos dejó como legado a la milicia de Hezbollah como árbitro nuevo de la política libanesa actual. Entonces, difiero en algunas de las opiniones, porque yo creo que la independencia de Siria tampoco se logró en el 2005, porque ellos siguieron asesinando gentes, siguieron matando a libaneses patriotas que se oponían a su presencia, y ese rol lo heredó Hezbollah, que lo está haciendo no solamente con libaneses que se oponen, sino también con gente de su propia comunidad religiosa, como Lokman Slim, que fue vilmente asesinado simplemente porque tenía pruebas que inculpaban a Hezbollah en la explosión del puerto de Beirut. Discúlpenme que hoy no puedo celebrar, pero hoy sí puedo hablar de la verdad. Y muchas veces entre los libaneses no queremos entender cuál es la verdad de lo que está pasando en el Líbano, porque es demasiado triste. Pero les digo que es la única salida, que reconozcamos nuestra realidad, que reconozcamos nuestros problemas. Es la única forma de poder encontrar una solución para los problemas del Líbano. Y en otra cosa quiero decirle que también difiero con el profesor Martínez Assad, no lo quiero hacer, no es por título personal, pero usted está decepcionado con que se registraron los 244.442 libaneses de origen libanés, muchas veces que no son ni nacidos en el Líbano. Yo no estoy decepcionado, estoy altamente satisfecho y muy agradecido por estos libaneses que triplicaron el número de los que se habían registrado nada más en el 2018. Y esto, ¿por qué le digo que es gratificante? Porque usted conoce muy bien la diáspora. La mayoría de nosotros, los que vivimos en América, somos nietos, bisnietos y tataranietos de libaneses. Entonces, yo pregunto a la gente que nos está mirando hoy, ¿cuántos de ustedes califican para registrarse en la elección del Líbano? La mayoría no califican. En el propio estrado debe haber gente que quizás no califique para registrarse como votante en el Líbano, porque nosotros somos descendientes de libaneses y los que tienen más cercanía al Líbano son aquellos que han emigrado más recientemente o aquellos patriotas que quieren participar haciendo honor a sus abuelos y a sus padres. 244.000 registrados es un número altísimo y que refleja que la diáspora no ha dejado solo el Líbano, que estamos 3 veces más comprometidos que lo que tuvimos en el 2018. Y el número en el Líbano lo miran muy bien, lo miran los políticos y lo mira Hezbollah, que están altamente preocupados por esta fuerte impronta que la diáspora está poniendo en las próximas elecciones y que estamos incentivando a los libaneses que ellos tienen que ir a votar. Porque usted dijo muy bien, el 50% de la gente votó fuera del Líbano, pero también en el Líbano. Entonces nuestro objetivo es que los libaneses se den cuenta que ellos tienen que ir a votar, ellos tienen que decidir su propio destino, y ahí está el secreto de la libertad, cuando puedan elegir a sus propios diputados y no caigan en el clientelismo político que tiene Hezbollah y los partidos tradicionales, que voten su conciencia, que voten cuando salieron a protestar en el 2005, que voten como cuando salieron a protestar en el 2019. Si nosotros obtenemos 10, 20, 30 diputados, va a ser un triunfo muy grande para el Líbano, y esa es la esperanza. Esa es la esperanza porque ese es el comienzo de la libertad. Ustedes saben, como bien dijo el profesor Assad, la independencia del Líbano no ocurrió inmediatamente. Pasaron 3 años hasta que se fueron los franceses. Y probablemente también hasta que Siria terminó de controlar el Líbano pasaron varios años. Y también va a pasar bastante tiempo hasta que esta gente se vaya definitivamente del Líbano. Pero si no lo intentamos ahora, si no lo hacemos en estas próximas elecciones, el camino va a ser muy difícil. Esta es una oportunidad única. Esta es la oportunidad de comenzar a construir el Líbano del futuro, de empezar a liberar al Líbano
de la mafia y de la milicia que lo controla y de empezar a declarar la independencia auténtica del pueblo libanés, de sus enemigos externos y de los muchos enemigos internos que también tienen. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por esta intervención tan interesante. Pues antes de pasarle la palabra a mi amigo Charles Lutfi, quiero agradecer a los que están aquí presentes, nuestro director de asociaciones, Jorge Serio, director de oratoria, Jorge Azali, la pintora Gabriela y Jorge, mi amigo, bienvenido con la señora, doctor Samne. Nos acompaña también la licenciada Karime Atie, consejera del Consejo Directivo del Centro Libanés, Gabriela Loera Harfouch, presidenta de Al-Fanan, mi amigo presidente del Comité Druso, Wael, bienvenido, expresidente de la Unión Libanesa Cultural Mundial, bienvenido, Alejandro Curi, Simón, presidenta de la Unión Libanesa Cultural, Miguel, vicepresidente de la Asociación Al-Mohami, y el caballero que nunca falta, el presidente de la Asociación de Caballeros con su señora Tere. Bienvenidos y muchas gracias a todos por acompañarnos en vivo aquí en este salón. Y ahora dejo la palabra al licenciado Charles Lutfi. Buenas noches a todos. Gracias, Naví, por la invitación, que aprecio mucho para poder dar una opinión sobre lo que conmemoramos hoy de la independencia del Líbano. Gracias, Michelle, por la invitación y me da mucho gusto participar con mis amigos del panel, doctor Carlos Martínez Assad, señor embajador Nohad Mahmoud, licenciado Sergio Jalil desde Argentina, y les agradezco a todos su tiempo. Y yo quisiera, como la pregunta inicial que nos hicieron para la plática de hoy es, ¿cómo vemos la independencia del Líbano hoy día, después de 78 años de la fecha oficial de la independencia? Me gustaría tomar varios datos históricos para poder entender de alguna manera cuáles son o pudieron haber sido las causas de la debacle del Líbano actual, ya que el tema pues es saber cómo está la situación y ver por qué ese Líbano, su independencia ha sido tan cuestionada y tan débil. Entonces, la idea es platicarles algunas fechas y datos y circunstancias que llevaron a la situación del Líbano actual. Y para mí, la independencia del Líbano es un derecho natural de los libaneses que se consolida a través de sus esfuerzos y su lucha por la libertad, la democracia y la paz. Esta patria milenaria que cuenta con privilegios históricos, geográficos, culturales, étnicos y sobre todo de convivencia ejemplar a través de los siglos. Sería injusto si por la situación actual y el panorama que vivimos, que nos olvidáramos de lo importante que es Líbano para los libaneses y para la humanidad. Hay que reconocer que la grandeza del pueblo libanés se
la grandeza del pueblo libanés reside en su nobleza, su tenacidad, su amor por la buena vida, su orgullo, su adaptación al cambio, ejemplo viviente de todos nosotros, y su adicción a la libertad. Por esta y por otras razones, este pueblo libanés, donde nos incluimos, yo mismo me incluyo, yo nací en Líbano, este pueblo no merece vivir esta situación tan complicada y con tanta manipulación por los políticos. Lo que nos lleva a pensar que la situación del Líbano es hoy un caso preocupante a la luz de lo que está pasando en el país y no hay en el horizonte ninguna esperanza que nos pusiera de nuevo en el camino correcto para sentirnos seguros por el bien del pueblo libanés y sobre todo por el bien de las nuevas generaciones que tienen el derecho de vivir en paz y con estabilidad. Líbano antiguo se formaba de ciudades independientes que competían entre sí y no una entidad Estado-nación. Hasta mediados del siglo XVI y principios del siglo XVII en Montelíbano. Es relevante remontarnos a la gloriosa época del emir Fajreddin, de 1570 a 1635, quien fincó su lucha por la independencia en contra del gobierno otomano en el nacionalismo libanés, que superó las divisiones confesionales, buscando siempre la independencia definitiva del Líbano. A través de los siglos, Líbano tuvo contacto con una pluralidad cultural y de civilizaciones, así como ambiciones que se tradujeron en guerras e invasiones, de las cuales voy a enumerar de manera breve después todo lo que ha pasado en Líbano. La ubicación del Líbano entre los tres antiguos continentes lo convirtió en el lugar y el paso de imperios y civilizaciones que dejaron huellas e influyeron trascendentalmente en la evolución y la transformación del Líbano y de los libaneses de nuestros tiempos. Me enfocaría en la segunda mitad del siglo XIX, la primera del siglo XX, hasta la consumación de la independencia del mandato francés en 1943. En la época del Imperio Otomano, Montelíbano conservó cierta independencia, a diferencia de las regiones vecinas bajo el gobierno otomano. Los acontecimientos y los conflictos que sucedieron desde 1842 hasta 1920 en Montelíbano llevaron a crear sistemas de gobierno políticos y administrativos que sentaron las bases para lograr la independencia efectiva del Líbano. Estos relevantes sistemas fueron el Kaimakamato y el Mutasarrifato. El primero duró 18 años, de 1942 a 1860. ¿Por qué hablo de tanta historia atrás? Es para dar una idea de dónde vienen tantas divisiones y tantas intervenciones externas, extranjeras en Líbano, que ha cambiado el rumbo del país. A raíz de los conflictos constantes entre grupos confesionales causados por controversias territoriales y de poder, las potencias europeas propusieron la división de Montelíbano en dos partes, un territorio con liderazgo druso y otro encabezado por cristianos maronitas, y los dos gobernados bajo el sistema que les dije del Kaimakamato. Al no obtener resultados esperados y la conciliación entre las partes, las potencias de la época, Francia, Gran Bretaña, Austria, Prusia, Rusia, el gobierno otomano, con un enfoque de favorecer sus intereses, crearon una comisión para revisar la situación y decretaron que Siria y Líbano quedaran bajo
el esquema de Mutasarrifato que duró 54 años. Ahora, este sistema tuvo sus beneficios también, hay que reconocerlo, porque abrió para el Líbano una amplia ventana hacia Europa, lo que permitió que se lograra una cierta estabilidad y progreso. En línea con esta apertura al exterior, es importante reconocer el auge cultural de Beirut, que en 1866 se funda la Universidad Americana de Beirut, la más reconocida en Oriente Próximo, y por otro lado, en 1875 inicia la Universidad Jesuita Francesa de Saint-Joseph de Beirut, de la cual soy egresado. Ahora, durante los 400 años de dominio otomano turco, notamos que había surgimiento de nacionalismo árabe en toda la zona de Siria, Líbano, Palestina y Egipto. Allí nacieron organizaciones políticas reivindicando este nacionalismo árabe a través del idioma, la literatura y la historia. En el lado opuesto del nacionalismo turco se dio a conocer a través de una poderosa asociación que se llamaba Unión y Progreso y pretendía sustituir el idioma árabe por el turco. Sin embargo, periodistas, escritores, intelectuales libaneses defendieron esta literatura impidiendo el cambio. En el marco educativo, los monjes maronitas reforzaron la literatura árabe protegiendo y conservando miles de obras en este idioma. Lo mismo hicieron otras instituciones educativas. Citaré algunos eventos previos al mandato francés y se originaron durante la Primera Guerra Mundial para ver de dónde llegó todo este cambio y por qué llegamos primero al Gran Líbano y después a la independencia. Estos eventos empezaron de acuerdo a mis datos y datos históricos. En 1916 se firma un acuerdo secreto entre Mark Sykes, inglés, y François-Georges Picot, francés, conocido por Acuerdo Sykes-Picot. Este acuerdo, Gran Bretaña y Francia reparten el Oriente Próximo. En 1917, la declaración de Arthur James Balfour, secretario de Relaciones Exteriores británico, en el sentido de que la Gran Bretaña acepta la idea de crear un hogar nacional judío en Palestina. Esto llevó después a la creación del Estado Judío de Israel en 1948 y a raíz de la guerra árabe-israelí de este mismo año, hubo una salida masiva de palestinos hacia el Líbano y otros países, situación que marcó el rumbo del Líbano. En 1919, los franceses y los ingleses frustraron la declaración del emir Faisal de crear una gran Siria, que incluiría Siria, Líbano, Jordania y Palestina, y quien a la retirada de los otomanos de la zona ya gobernaba Líbano y Siria. En abril de 1920, en la conferencia San Remo, Italia, la Sociedad de Naciones, la actual ONU, le otorga a Francia mandato sobre Siria y Líbano y a Gran Bretaña sobre Palestina, Jordania Oriental e Irak. Y el 1 de septiembre de 1920, el alto comisionado del gobierno francés, general Henri Gouraud, declara el establecimiento del Gran Líbano, diciendo que el Gran Líbano se construye en beneficio de todos sus hijos. Y así se anexan territorios que habían sido arrancados por los otomanos y los ingleses en 1861 al separar Monte Líbano de Siria. Para no repetir algunos datos que ya mis amigos que lo platicaron antes, voy a llegar a la fecha de hoy, de 1943, la consumación de la independencia quedó plasmada en un pacto nacional. Este pacto se basó en la Constitución, pero también en unos acuerdos
entre los componentes de la nación libanesa que serían costumbres aplicables a conveniencia de las partes. Eso posteriormente se vio y se sigue viendo en Líbano. Sin embargo, este pacto y la independencia han tenido muchos obstáculos. Hasta la fecha, los libaneses, residentes e emigrantes, sentimos una profunda tristeza y un gran miedo por el futuro de la pequeña gran patria. En estos 78 años de Líbano independiente, pocas veces tuvo una estabilidad y paz duraderas, ya que sobre su territorio sucedieron acontecimientos que violaron su soberanía y dividieron a los libaneses. Mencionaré varios de esos eventos y que me tocó vivir algunos de ellos. En 1948, la guerra árabe-israelí, sus efectos en Líbano con la inesperada llegada de los palestinos y lo que implicó a nivel demográfico y político para un país con apenas 5 años de organizarse como independiente. En 1958, el conflicto interno que dividió a los libaneses debido a sus alianzas con bloques regionales antagónicos y sus conflictos durante la Guerra Fría. En 1967, la conocida Guerra de los 6 días entre árabes e israelíes, que a pesar de que el Líbano no fue un frente directo, pagó muy caro este conflicto, dividiendo nuevamente los libaneses y debilitando el Estado de la independencia. En 1969, el acuerdo del Cairo entre los palestinos y el Estado libanés con sus consecuencias desastrosas para el Líbano. Con la presión de los países árabes y el contubernio, como decían antes mis amigos, que siempre tiene que ser desde adentro también la culpa y el contubernio políticos libaneses, se acordó ceder un territorio estratégico a los palestinos en el sur del Líbano, en la frontera con Israel, lo que llevó a este último a desconocer el tratado de armisticio entre las dos naciones firmado en 1949. Durante las 2 décadas siguientes, siguientes al acuerdo del Cairo, hubo varias invasiones de Israel a territorio libanés y la más agresiva fue la de 1982, al llegar hasta la capital libanesa, obligar la salida de los palestinos y sus líderes del Líbano, violando una vez más la soberanía y la estabilidad del Líbano. Ahora, la guerra que duró 15 años y me tocó vivir sus primeros años, es la de 1975. Se le ha dado varias definiciones, explicaciones, y yo siento que siempre va a haber situaciones que no hemos podido descifrar. Esa situación, la guerra entre palestinos libaneses que dividió al país entre pros y contras, derecha e izquierda, así como enfrentamientos entre facciones de los mismos grupos, todo por el poder de mantenerse vivos y mantenerse dominando al país. Esta guerra duró 15 años, dejando muerte y destrucción. La ocupación siria al Líbano durante 29 años, de 1976 a 2005, y los resultados que todos conocemos, dejó al Líbano y a los libaneses en una situación nada envidiable, anulando flagrantemente la independencia del Líbano. Con la finalidad de poner fin a esta guerra, representantes de los países árabes y parlamentarios libaneses se reunieron en la ciudad de Taif, en Arabia Saudita, en 1989, donde firmaron un acuerdo que el día de hoy es el que rige al país como su nueva constitución, y se llevaron a cabo modificaciones importantes a la constitución inicial. Uno de los puntos de este acuerdo
fue la solicitud de la salida gradual del ejército sirio del Líbano, pero esta salida duró hasta el año 2005. Y también acordaron desarmar, es un punto muy importante, desarmar a las milicias nacionales y no nacionales. Todas se desarmaron, excepto la chiita Hezbollah y las palestinas de Fatah y Hamas, el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Estas últimas se quedaron en sus campamentos para refugiados y armados, claramente. Estos eventos y otros más han violado la soberanía del Líbano e imposibilitado una independencia efectiva de una patria que se esperaba uniría a los libaneses en lugar de profundizar sus diferencias. Como decía el doctor Philip Salem, eminente doctor, profesor de medicina, radicado en Estados Unidos, decía: para salir de la crisis que vive el Líbano y trabajar a favor de su causa, es necesario retomar el significado a profundidad, el significado soberano del Líbano, cuya esencia se basa en la libertad, la democracia y la universalidad. Yo diría, para concluir, que la libertad y la democracia hoy día están acotadas y hasta en ocasiones se carece de ellas en Líbano, claro. Sin embargo, la universalidad del Líbano tiene en sus emigrantes vivo ejemplo de que su corazón late en todos los rincones del mundo. Muchas gracias. Gracias, Charles. Mencionaste fechas muy importantes en la historia del Líbano. Sobre todo, son fechas muy delicadas, muy interesantes, que dejaron huella en la vida nacional de los libaneses, en la historia del Líbano, cada etapa. Ahora, les dije que hay preguntas y respuestas. No sé si hay preguntas por Zoom. Liliana, ¿alguien aquí de los presentes quiere hacer alguna pregunta? Yo nada más quiero hacer una observación. Cuando mencionó el profesor Assad de la Constitución libanesa, de que estipuló el mando que sea de los católicos, realmente no está mencionado en la Constitución en contexto. Es una costumbre que se convirtió en ley, pero en texto de la Constitución no viene mencionado ningún cargo de lo que se llama categoría A en el Líbano, como presidente o primer ministro o presidente de la Cámara de Diputados, a base religiosa. Nada más es costumbre que se convirtió en una tradición y ley. Nada más quise hacer esta observación. Y bueno, por lo demás les felicito. Muchas gracias por la información amplia, exacta y precisa. Y gracias por lo que participaron también vía Zoom. Esto enriquece siempre la plática. Muchas gracias. Gracias, me preparé muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Observación del embajador Mahmoud. Adelante, embajador. Sobre lo que ha dicho el doctor Carlos, que son muy pocos que son registrados de América Latina para las elecciones. Es obvio porque la mayoría de los inmigrantes libaneses en los últimos 50 años se dirigieron a Canadá, a Estados Unidos, a Europa, a los países árabes, a Australia, pero son muy pocos que vinieron a los países de América Latina. Es también debido a las condiciones económicas de esos países. Y por eso podemos ver que el número es muy bajo. Esperamos que sea mucho más, pero también relativamente no estamos pensando a más. Pero espero que los que registraron van a votar, porque la última vez la mitad solamente de los registrados votaron. Gracias.
Gracias, embajador. Luis. Gracias. En ese mismo sentido del comentario del señor embajador, en los 244,000 intenciones de voto, ¿qué representan en el conjunto de la votación del país? Si alguien tuviera el dato relativo. No tenemos una idea muy correcta sobre esto, pero creo que si votan 70% de estos, pueden llevar fácilmente 5 o 6 diputados, que es algo bueno también. Y hay lugares donde la diferencia entre los que ganan y los que pierden son pocos miles de votos. De manera que sí podemos hacer una diferencia muy importante. Si todo será bien y será de la manera justa y no hay ningún trampa también, lamentablemente. ¿Alguna otra observación? Nadie habló sobre cómo viven en el Líbano en este tiempo y hasta dónde van a seguir viviendo así y qué va a pasar con los bancos. Es todo. ¿Quién quiere Gracias. contestar de esta pregunta? Sí, hemos hablado, hemos mencionado a la escasez, a la pobreza, a todo. Pero lamentablemente no hay, como dice alguien, que no hay una esperanza en el horizonte. Con esta gente que está en poder, no hay ninguna manera de cambiar el statu quo en que vivimos. Por eso espero que no vamos a tener lo mismo destino como los de Venezuela, los de Cuba, los de demás, y nos olvidan bajo el dominio de los iraníes, que no tienen problema con nuestra pobreza ni con nuestra miseria. Por eso, la voz de los emigrantes, no solamente en la votación del Líbano, pero también en las capitales del mundo, es muy importante. Los libaneses cuentan mucho con los libaneses de afuera, porque adentro del país no se puede hacer mucho, lamentablemente, ni militarmente ni otro. Cualquier que fue opositor a Hezbollah fue asesinado. No debemos olvidar esto. Ahora los otros países árabes piden que nosotros podamos hacer algo contra Hezbollah, pero todos podemos recordar de las asesinaciones en 2006, 2005, 2007, de muchos políticos, gente de la información, de la prensa, que opusieron a la política de Hezbollah. Y ahora son mártires, los recordamos, pero la situación es peor. Gracias, embajador. Bueno, muchas gracias. Antes que se me vaya a pasar, y como el tema es de la independencia del Líbano y hoy coincide el Día de la Independencia, en esta misma fecha hay un expresidente que fue asesinado 11 días después que fue electo en 1989. Después del acuerdo de Taif, es el primer presidente, el presidente René Mawad. Y también hablando de los asesinatos que hubo del 2005 hasta hace muy poco tiempo con Lokman Slim, también fue asesinado Sheikh Pierre Jmeil, que también fue parte de la revolución de los cedros, y nadie de ustedes mencionó la revolución de los cedros que se inició en 2005 después del asesinato del primer ministro, que esto también se puede considerar un movimiento reciente de la independencia. Y bueno, les quiero agradecer, profesor Chartouni, de la Unión Cultural Libanesa Mundial, presidente mundial. Michelle, gracias por siempre
así tenernos a todos. Muchas gracias al Centro Libanés y bueno, pues gracias a todos ustedes. Rafael, no por responderte a ti, sino para que no quede una falsa idea en todo el público que nos esté escuchando. Nunca dije lo que has mencionado, solamente hablé de la Constitución de 1926 y que a partir de entonces se establece la práctica de que el presidente debe ser cristiano. No dije que estuviera en la Constitución, eso lo sé muy bien, es una cuestión práctica. Y por lo que acabas de decir ahorita, no hablamos aquí de todo lo que sabemos sobre el Líbano, ¿no? Resultaba imposible. Yo aludí al 2005, que todos sabemos fue el momento de la primavera árabe, de la revolución de los cedros, que incluso yo he dicho se adelantó a la primavera árabe con muchos de sus postulados, pero ojalá te sigamos teniendo en las reuniones que tenemos, que ha organizado el profesor Navi Shartuni, y podemos hablar de muchas otras cosas del Líbano. Y por otra parte, también lo he visto con algunos de los chats que han puesto, pues no era esta una reunión política, o sea, no íbamos a hablar aquí de los partidos y de las afiliaciones, y que si Hezbollah o la corriente patriota y todo esto, ¿no? Que yo creo que en alguna otra ocasión valdría mucho la pena que habláramos de todo eso. Gracias. El doctor Carlos Martínez ha escrito mucho sobre el tema del Líbano. Hemos compartido varias conferencias y es uno de los más conocedores en la historia del Líbano, en la situación actual, como vive el Líbano, y tiene varios libros y varios estudios sobre la vida libanesa y sobre la emigración libanesa. Nada más esto para agregar sobre lo que tú dijiste. En este momento, sí, por favor, adelante. Gracias. Muy amables por toda la información que nos dieron el día de hoy. Yo entiendo que el 22 de noviembre de 1943 nos independizamos de Francia. Y ahí nació un Líbano maravilloso. Maravilloso para los que estamos afuera, puesto que trajeron las tradiciones, las costumbres, la belleza de haber vivido y nacido en un país tan lleno de sabiduría, tan lleno de filosofía, con principios, con religión, con muchos valores, que es lo que nosotros aquí como hijos de inmigrantes hemos disfrutado de toda esa vivencia. Hoy, el tema que estamos tratando es un tema totalmente distinto. De esa independencia, que es lo que se festejaba el día de hoy, ya no podemos hablar de la independencia, puesto que hay un abuso, hay una intervención de Hezbollah, que es la que está dañando la independencia original. Por eso es por lo que en tu exposición original, Naví, querido, tú estabas hablando de un luto. Tú no estabas hablando del Día de la Independencia, que aquí se festejaba con bailes, con fiestas, de mil maneras. No estabas hablando de eso. Tú estabas hablando de que hoy Líbano está viviendo un luto. Mi pregunta está enfocada a cuál es el futuro o a qué tiempo o qué intervención internacional se puede esperar para romper ese luto y volver a recuperar esa independencia que todos esperamos. De nacimiento, Líbano tiene en su estructura a un presidente libanés católico y posteriormente está distribuido en diferentes sectas o religiones el resto del dominio del país. Eso no ha cambiado, eso sigue igual. Simplemente hay una mano que no nos gusta, que es la mano de Hezbollah. ¿Qué hay de ello? Esa es toda mi pregunta. Quiero saber cuál es la opinión sabia de ustedes que han estudiado todo este tema. Gracias. Gracias, Jorge. No es un luto, es una pena, y pena que estamos viviendo
por lo que está pasando en Líbano, sobre todo desde el 4 de agosto de 2019. Esto puso un antes y un después esta fecha en la vida nacional del Líbano. Tú dijiste este país maravilloso. Efectivamente, si no fuera un país maravilloso, un país de amor, un país de cariño, ustedes, todos ustedes los que nacieron fuera del Líbano, antes o después de la independencia, y siguen sintiendo este calor, este amor al Líbano, esta cosa que se llama libanismo profundo en cada uno de ustedes, de todos nosotros que vivimos afuera, es una cosa muy pocas naciones la tienen. Muy pocas naciones la tienen de la forma que nosotros estamos transmitiendo a nuestros hijos y nos sentimos orgullosos y los hijos también se sienten orgullosos de esta historia milenaria del Líbano. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo pudimos enfocar los que hicieron la independencia? ¿Cómo la pudieron enfocar y transmitir a cada uno de los ciudadanos libaneses, de los nacionalistas libaneses? Esta cosa no empezó ayer. Esta cosa empezó en 1516 con Fajreddin I. Allí donde empezó a sentir el orgullo y la grandeza de tener independencia en Monte Líbano y los libaneses. Y de allí hasta la fecha nos sentimos orgullosos. Lo que está pasando en este momento en Líbano, ya desde el bombardeo, desde la bomba la explosión en el puerto de Beirut, lo que pasó en la banca libanesa, lo que pasó en la vida en general, esto, si no fuera porque la banca libanesa, la explosión del puerto de Beirut, todo eso no se hubiera pasado, no se hubiera visto tan dramático como lo estamos viviendo en este momento. ¿Sí? Estamos unidos por eso y mucha gente ahorita piensa que la emigración libanesa es la salvación del Líbano. Y por fortuna, los emigrantes, los hijos de emigrantes y los nietos y todos tenemos que estar unidos para levantar la nación, el Líbano de nuevo. Bueno, me da gusto que estés listo para eso. Gracias. Solamente algunas palabras sobre lo que Jorge ha dicho. No es Líbano solo que está sufriendo de una política iraní que está expansionista, agresiva y destructiva de toda la región. Por ejemplo, en Siria hay 6 millones que están afuera de Siria, 6 millones que están refugiados adentro de Siria. Hay un cambio demográfico, hay muchas iniciativas del aparato iraní adentro de Siria, en el Líbano también, en Irak lo mismo. Recordamos la atento a asesinación del primer ministro de Irak desde como 3 semanas. Están en todos lados. Quieren imponer su política de manera con fuerza y por eso todos contamos por el momento a la fecha 29 de noviembre cuando empiezan las negociaciones entre Washington, entre los americanos y los iraníes sobre un nuevo acuerdo sobre el proyecto nuclear iraní. Pero yo no cuento mucho con esto. No creo que los iraníes van a ser muy neutral o pasivos. Ellos van a seguir siempre como estaban, muy agresivos, siempre van adelante. Y es un problema de toda la región, un problema de seguridad internacional también. Gracias, embajador.
Bueno, enseguida, el licenciado Michel Curi va a hacer entrega de reconocimientos a los participantes. Por favor, licenciado. Muchas gracias nuevamente y gracias por tan puntual exposición. Sé que faltaron cualquier cantidad de fechas y de puntos, pero bueno, gracias por tu tolerancia. Bueno, ahí luego se ponen de acuerdo. Se van a tomar un cafecito y ahí platican. ¿Está bien? Muchas gracias. No, aquí no, tío. Centro Libanés, el Consejo Directivo otorga a través de su Comité Cultural y de Difusión Libanesa el presente reconocimiento al embajador Nuhat Mahmoud por su participación en la mesa sobre la independencia del Líbano, Ciudad de México, 22 de noviembre del 2021. Gracias, César. Muchas gracias. De igual manera, para el doctor Carlos Martínez Asad. Gracias, Carlos. Para mi queridísimo licenciado Charles Lotfi. Muchas gracias, Charles. Hay un reconocimiento al licenciado Michel Curi por mi ponencia, fue por su puntualísimo. participación con nosotros esta noche. Bravo. No saben cómo me preparé. Gracias. Al licenciado Sergio Jalil le vamos a hacer llegar este reconocimiento. Gracias, Sergio, por tu participación.